Gentiles amigos, bienvenidos a un espacio de análisis. En los próximos minutos conversaremos con la profesora Marlene Martínez Leal. Ella es maestrante en Administración Pública por la Facultad de Contaduría y Administración Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es licenciada en Política y Gestión Social por la UAM. Y platicaremos con ella de la manera en que se ha comportado el empleo informal en las últimas semanas, en los meses más recientes. Pero antes la saludamos. Marlene, qué gusto. Hola. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Muy buenos días todavía en esta hora. Mucho que decir. Estamos teniendo muchísimas cosas nuevas. Vemos con desagrado el incremento de muchísimos problemas en nuestra sociedad y bueno, pues uno de ellos es el empleo. Eso es algo negativo, pero ante todo hay que tener optimismo y una buena visión hacia el futuro. Eso es ser positivo, por supuesto. ¿Cómo se ha comportado el empleo informal en las últimas semanas, en el último trimestre, por decir algo? Bueno, Jorge, como te comentaba en ocasión anterior, pues el problema del empleo en México es y ha sido grave. La pandemia nos ha dejado con muchísimos empleos fuera, dado que muchos de ellos se vieron absorbidos por actividades que se hacen a distancia. Esto también tuvo una nueva connotación. Anteriormente, el empleo tenía dos vertientes, formal e informal. El informal, sobre todo, se dedicaba a aquellas personas que estaban fuera de una empresa. El día de hoy, te puedo decir que esa tipificación incluso cambió. El empleo informal en nuestra sociedad ahora es también el que se da dentro de empresas, pero que no tienen las prestaciones de seguridad social o las mínimas establecidas por la Ley Federal del Trabajo en nuestro territorio. Por lo tanto, entonces, el trabajo informal ha crecido, no solamente en tipos, sino también en personas ocupadas mediante este sistema. Por ejemplo, te puedo mencionar que de acuerdo a la encuesta nacional de ocupación y empleo derivada del INEGI, hay una población de 15 años y más, obviamente hasta la etapa laboral, que está del 60% activa y de el 96.6 está ocupada en algún área en específico. Sin embargo, tenemos ahí que por lo menos el 48%, es decir, 15.3 millones de personas están ocupadas en el sector informal dentro de esta tipología que te acabo de mencionar, Jorge. Estos números o estos datos que se nos están dando están siendo nutridos a través de los datos que se generan por la misma sociedad, no por la misma institución. ¿Qué quiere decir? Uno es el empleo que se está generando, pero por otro lado, el empleo que se está dando fuera de estas empresas. Algo que hay que contrastar es de que ese incremento se ha visto también realizado por la no contratación de base, es decir, por cuestiones de tiempo. Los empleos cada vez son de menor tiempo de duración, entonces al haber una alta rotación, también esto no permite que las personas o los empleadores en este caso, pues recurran a la incorporación de las prestaciones sociales. Ese es también uno de los puntos. Otro de los puntos, y que cabe aclarar, que ha señalado inclusive la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en estos últimos meses, es que las empresas han dejado de estar registrando constantemente estas nuevas altas. Como sabemos, las personas que trabajamos tenemos un impuesto precisamente por el trabajo. Y este impuesto, pues también lo absorben algunas de las empresas mediante la contabilidad que estas mismas llevan a cabo. Hoy en día, estas empresas han empezado a registrar bajas en ese tipo de rubros, lo que significa que entonces han estado subempleando a personas en el sector informal. Vaya los sueldos y salarios, que es muy común ya en nuestra sociedad. Marlene, empleos de mala calidad en cuanto, por ejemplo, a salario y a prestaciones. Sin duda, Jorge, así es. A uno de los sectores que, bueno, por el mes de la mujer y precisamente de los trabajadores domésticos, llamó mi atención.
es el de los trabajadores del área de servicios, y dentro de estas, o que serían para la apoyo en las labores domésticas. Estas actividades, Jorge, sin duda han crecido. Se tenían registradas alrededor de 22,300 trabajadores, más o menos, que se dedican a hacer labores en el hogar en México. Esto más o menos hasta lo que sería el 13 de mayo de 2020, cuando se le dio la oportunidad a este sector de incorporarse a la seguridad social. Imagínate todos los que todavía están fuera de ese número y que siguen trabajando, sobre todo las mujeres, que son uno de los sectores poblacionales que se dedica más a este tipo de actividades. El sector informal en este momento ha también crecido, pero en otros rubros. Yo estaría pensando, si estas mujeres o estos trabajadores domésticos, por el número que son, lograron hacer que se les identificara dentro del Seguro Social, por lo menos para acceder a una prestación social y estar menos informales, pues me di la tarea de buscar un dato y se me ocurrió ver a los trabajadores, por ejemplo, de los comercios informales, es decir, todos los vendedores de las vías públicas. Por lo menos en la Ciudad de México, hasta la mitad de la década pasada, porque estos datos no son muy confiables, repito, por una situación de estadística, había un censo que se tenían registrados alrededor de 105,304 comerciantes en vía pública dentro de organizaciones, es decir, que alguien lo representaba, ¿no? Ya conoceremos algunos grupos, pues de la colonia centro, sobre todo, de la Ciudad de México, solo Ciudad de México, recalco. Y había adicionalmente 68,354 comerciantes que trabajaban por su cuenta, es decir, arriba de los 200,000 comerciantes informales que encontramos en las avenidas o en las calles de nuestra ciudad capital. Si esto yo lo comparo con lo que serían los trabajadores o las trabajadoras domésticas de las cuales te hablé anteriormente, pues entonces estoy hablando más o menos de pues el 10-20% de ellas que estarían registrándose al Seguro Social y que de alguna manera tienen que dar fe y cuenta de lo que ellas ingresan para tener una prestación y estar en un régimen que les permita vivir de acuerdo pues a las leyes mexicanas, que es también aportar por los trabajos realizados. Estos comerciantes informales pues son muy volátiles y sobre todo en creciente en esta situación de pandemia, porque el empleo formal los desplazó, no les dio las características o la seguridad social que ellos estaban buscando, en específico la de salud. Entonces, tenemos problemas, hay otros grupos que no solamente son las trabajadoras domésticas o los trabajadores domésticos, sino hay otros grupos como los comerciantes, los cuales están cada vez engrosando las filas del empleo informal. En síntesis, el empleo informal tiende a crecer y el empleo formal, a lo contrario, ha de crecer. Así es, porque en términos generales estamos viendo un gran incremento, más o menos estamos hablando del 50% ahorita ya de empleos informales en México, a nivel general, de lo que ya se está generando. Y esto está creciendo, crece más o menos a una tasa del 1,3% según datos de la misma ENOE, ¿no? Año con año, lo que significa entonces que cada vez hay más empresas que subemplean o que bien pues no dan las prestaciones completas a sus trabajadores. Marlene, muchas gracias por la oportunidad. Ojalá y pronto podamos charlar otra vez. Con mucho gusto, Jorge. Con gusto. Un abrazo, gracias. Y a usted que nos ve en Factor México y en Voces Críticas, lo mejor. Hasta muy pronto.